Bienvenidos a Agenda de MOL TV. Estamos comenzando, bueno, ya a mediados de semana, con un tema a propósito de marzo, de las clases, que nos sigue preocupando. Esto lo venimos también abordando hace mucho tiempo. El bullying, la convivencia escolar. Hay temas nuevos, si bien esto se viene de alguna manera desarrollando desde siempre, distintas metodologías, distintas formas, distintos espacios que se están abordando en los que ha salido un poquito de control. Vamos a estar conversando de este tema tan importante con Arnoldo Canales, director ejecutivo de la ONG Liderazgo Chile. ¿Cómo está, Arnaldo? Bienvenido. Mucho gusto, Bárbara, feliz de conversar este tema tan importante. Bueno, nosotros conversábamos antes de empezar. El bullying ha existido siempre, nosotros mismos, con mucho menos conciencia de la que tenemos ahora también, o hicimos o recibimos, pero da la sensación de que no tiene nada que ver con lo que uno ve ahora. ¿Cómo ven ustedes esa evolución que ha habido? Bueno, efectivamente, los que hemos sido parte de una generación distinta donde la palabra bullying, partiendo por ahí, no existía. Nosotros éramos los bromistas, los buenos para el chiste, y de eso ha ido mutando a una situación que finalmente sigue siendo la misma génesis de la problemática, es decir, el daño a un tercero, donde participan tres actores que son muy reconocidos: el niño que hace bullying, la víctima y una audiencia pasiva que finalmente es lo que permite que este tipo de actos permanezca en el tiempo. Pero desde ahí, esta trazabilidad que ha existido en la actualidad frente a una situación que no estamos ajenos como ciudadanos, como padres, también como amigos y también como somos partícipes los adultos también de las bromas entre amigos ya en un asado. Esto finalmente es un tema de sociedad. Y aquí viene el cambio, principalmente porque hoy día estamos anclados en las redes sociales, estamos anclados en los vínculos, finalmente estos conectores que tenemos a través de Instagram, a través de los grupos de WhatsApp. Estos niños que están sufriendo finalmente viven una situación que no es solamente de 8 a 2, como te decía antes, sino es que esto es 24/7. Y esto se suma también a otro tipo de escala de violencia, considerando que tenemos muchos tipos de violencia emocional, verbal, psicológica, física. Hay violencia de exclusión, que el niño no juega a la pelota, que tú no eres del grupo. Y eso para un niño a los 12, 15, 13 años, finalmente uno de los mayores miedos, no ser aceptado por el grupo, que finalmente de ahí también mucho tiene que ver también con el contexto de temeridad, con esta palabra que también está muy fuerte en los jóvenes. Las temáticas también han ido cambiando, haciéndose esta comparación de que yo decía, orejón, no sé, de aspectos físicos que eran clásicos, porque en todos los cursos, en todos los colegios existía el gordo, el orejón, cosas así. Ahora las temáticas son mucho más distintas, son mucho más hirientes, tanto para los hombres como las mujeres. Bueno, la broma y los puntos de conexión que generan el daño pueden ser diversos. Puede ser el joven que tiene mejores notas, que también se pueden burlar de él, el mejor deportista, que también buscamos cualquier aspecto que me diferencie del resto para poder generar un daño. Puede ser un atributo o puede ser un aspecto también desde la diversidad, como tú decías. Puede ser pecosa, puede ser crespo. Hoy día tenemos un tema de multiculturalidad, el color de su piel, cómo habla. Hay niños que no pueden pronunciar la R, por ejemplo, y desde ahí también nacen una serie de bromas. Por lo tanto, ¿cuál es la reflexión final? Es que tenemos una sociedad diversa y desde esa diversidad tenemos que entender que todos somos distintos. Esa sutil diferencia no se aborda en la escuela, no se trabaja desde chiquitito, y te voy a dar un dato, Bárbara, importante. Entre los 9 y los 14 años está el 87% de la violencia escolar. Por lo tanto, el trabajo de fuerte que hay en violencia y en convivencia escolar se da en ese periodo, niños de séptimo, octavo básico, primero medio. Por lo tanto, hay un trabajo también de prevención que sin duda es básico, pero también de promoción. Pero esto no solamente, y perdona que sea un poquito majadero en esto porque lo he mencionado, no sirve con poner lindas frases en un peldaño, una escalera, un colegio, o ponerle frases bonitas en un baño, porque son campañas de bullying. No funciona así. Esto tiene que ser sistemático, tiene que ser continuo y tiene que ser permanente, involucrando obviamente también el capital más importante, la primera red de contención, que es la familia. Esto de ahora es mucho más difícil de abordar, por lo mismo que decía antes, ya no ocurre en la sala ni en el recreo, uno donde tradicionalmente ocurría. Esto ahora ocurre de una forma mucho más silenciosa, en las redes sociales. O sea, puede estar ocurriendo en la cara de los profesores, de los inspectores, y ellos no saberlo, más allá de las reacciones de los niños. Y esto sigue después del colegio, sigue la noche, sigue en el día, sigue el fin de semana, sigue en todo momento. ¿Cómo tienen que actuar los profesores, toda la comunidad escolar, los apoderados también? ¿Cómo se puede abordar si están tan escondidos ante los ojos Bueno, tradicionales? fíjate que los niños que
a pensamiento suicida, considerando que por cada joven que se quita la vida o persona que se quita la vida, 20 lo intentan y 50 lo están pensando. Pero mira los aspectos que tiene detrás el trabajo que tú me dices de cómo yo me doy cuenta como padre, como profesor de estas situaciones. Los niños que sufren bullying o que viven situaciones de depresión o ansiedad, muchas veces no quieren hacer sufrir a las personas que más quieren, a sus papás, a su mamá. Entonces uno le dice, hija, ¿cómo está? Todo perfecto, mamá, no pasa nada, no pasa nada. Y los padres, y tú has escuchado probablemente en muchas entrevistas, yo nunca supe, nadie me dijo nada, ¿cómo no me di cuenta? Porque son excelentes actores, porque no quieren hacer sufrir a aquellos que ellos más. Pero hay pequeños aspectos que uno puede considerar. Primero, hay un tema de aislación social, empiezan a tener un problema en el rendimiento académico, empiezan a tener comportamiento dentro del ciclo circadiano, en la calidad y en el tiempo de sueño, porque empiezan a vivir como un tema ansioso. No quieren ir a la escuela, no quieren participar de cumpleaños, tienen problemas de interacción social, le afecta su mundo psicológico y sumado al rendimiento académico, que también es un factor muy importante. Entonces, todas esas luces de alerta, tanto la familia como los docentes, tenemos que estar muy atentos. Y eso tiene que ver también con conocer y aprender también, por ejemplo, un tema que muchas veces nadie nos enseña, que es esta comunicación no verbal, estar atento a pequeños, las madres tienen mucha intuición en eso, pequeños aspectos que pueden marcar la diferencia. Tú has visto cuando una madre le dice, algo te pasa, hija, cuéntame, 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 cuéntame. No, mamá, no me pasa nada. Y la mamá finalmente descubre con pequeños cambios de comportamiento. Por lo tanto, Bárbara, ahí hay un trabajo que hay que hacer también de sensibilización a la familia, de escuela para padres, sin duda, y también un trabajo importante que aquí es vital, que es la educación emocional. Sin educación emocional, estos procesos que son lamentablemente muy complejos desde la violencia, finalmente terminan siendo una escalada permanente. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo trabajar con el uso de las redes sociales? Y este es un debate que está súper abierto, no solo por el bullying, sino por todo. ¿Cuánto restringir? ¿A qué edad, por ejemplo, un niño podría tener un celular? ¿Cuándo pueden tener redes sociales? ¿Cómo hay que controlarlo? Todas esas cosas son muy difíciles de abordar también. Bueno, la Organización Mundial de Pediatría sostiene lo siguiente, que niños menores de 6 años no deberían tener ningún tipo de acceso a pantalla. Eso es un dato, solamente a la pantalla por el efecto que tiene la dopamina en la atención, el color azul que genera la pantalla, por lo tanto hay una dependencia y genera adicción. Pero imagínate un niño de 6 años conectado después de los 6 a la pantalla, sigue siendo nocivo porque hay 5 variables que afectan. Te voy a nombrar algunas, que tiene que ver con la atención y la concentración frente a actividades propias de la escuela, es decir, un niño que está sometido a la pantalla mucho tiempo, le cuesta retomar al menos 20 minutos la concentración. Está afectando lo que te decía, la calidad y la cantidad de sueño porque están constantemente activados. Afecta también su función ejecutiva y la neuroplasticidad del cerebro. El niño no logra concentrarse, está todo el día sometido a las pantallas. Pero detrás de la pantalla en sí misma está el contenido. Fíjate que hoy día el 80% de los niños menores de 9 años ya tienen acceso al teléfono y detrás de esto pueden tener acceso a pornografía dura, a algoritmos que les van invitando a ver su miedo, lo invita también a la comparación social, a los temas de estereotipos, desde la nutrición, desde el aspecto físico. Imagínate, uno trabaja en bienestar, que yo ando dando hoy día una gira en Panamá, en Colombia, en Bogotá, y trabajamos en bienestar, educación emocional. Y yo me encuentro con un antagonista, que es una lucha desigual, que es el celular 24/7 en un niño, y yo tengo que hablar de bienestar, de salud física, de salud, de nutrición, de emociones, y la pantalla le está constantemente entregando todo lo que el niño está viviendo como una lucha desigual. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Trabajar fuertemente en el desarrollo de competencias emocionales en los niños. Esto implica incorporar una política pública o que los planes educativos institucionales incorporen horarios protegidos para trabajar el aspecto socioemocional. Hablemos de competencias emocionales como la conciencia emocional, la regulación de estas emociones que incorpora emociones prosociales, desarrollar la empatía, desarrollar la bondad, la colaboración, el altruismo, pero además el autoconocimiento en niños, este autodescubrimiento que incluye la autoconfianza, la autoestima, la capacidad de ser resiliente, y todos estos aspectos nadie nos enseña en la escuela. Es un modelo muy academicista, entonces hablamos de salud mental, hablamos de estrés, y al final decimos, bueno, pero ¿quién se hace cargo? Porque hablamos siempre del problema desde la enfermedad, hablamos siempre de la depresión, la ansiedad, el estrés, y dicen, por eso si nos adelantamos a estos niños
que entre los 9 y los 14 años hacen bullying, que está el 87%, y trabajamos con un niño de 6, 7 y 8 años en el colegio, el cambio en menos de 2 años baja en más de un 60% los problemas de convivencia escolar. Y solamente para terminar la idea, los colegios Montessori nos dan cátedra hace décadas en este tema, porque hay un desarrollo integral real. No hay bullying, hay problemas de convivencia, pero se van desarrollando dentro de la lógica de conciencia social y en el proceso de adaptación en los vínculos que tenemos. Bueno, en este caso de las redes sociales es complejo cuando la validación de alguna manera se traspasa ahí. Por un lado, de cuántos likes tiene una foto, o qué cosas hacer para que les parezca gracioso a los amigos o a la gente que lo está siguiendo. O estas influencers que pueden ser en realidad bastante mala influencia con Photoshop, con distintas técnicas que hacen mostrar una realidad que en realidad no es. Y se frustran las niñas al tratar de ser así y bueno, y no poder serlo porque en la vida uno no anda con Photoshop encima. Bueno, Bárbara, como tú dices, ese es un ejemplo. Por ejemplo, el estereotipo, esta influencia que le dice lo que hay que hacer, o el exceso también, te voy a poner un ejemplo concreto, de que tenemos que estar felices todo el tiempo, porque también hay una caricatura en esto. Tenemos que ser la super mamá, la super profesional, la super amiga, la super esposa, tengo que ir a yoga, mindfulness, tengo que leer, relajarme, autocuidado, y no nos da el tiempo. Entonces, nos autoexigimos hasta en el bienestar. Es un tema que finalmente tenemos que abordarlo desde el concepto de bienestar, desde cómo nosotros percibimos los equilibrios en nuestra vida. Y nuestro equilibrio funciona en mi mundo emocional interno, que es orbitar en eje frente a la rabia, a la tristeza, a la ansiedad, a los momentos de desánimo, un estado emocional que puede ser que me acordé que el año pasado falleció un amigo y puedo tener un estado de ánimo que se permanezca por 4 días, lo regulo, lo comprendo, lo valido, lo legitimo, lo acepto. Ese niño, ese joven, ese adulto que puede transitar con su mundo emocional, orbita en eje. Pero esa persona también tiene vínculos relacionales, trabaja, tiene amigos, va al colegio, va a la empresa y necesita vincularse. Y de ahí viene la malamente llamada habilidades blandas. ¿Por qué yo digo malamente? Porque finalmente no son blandas, son las más duras y las más difíciles. Fíjate, esto es una condición bastante compleja que tenemos como seres humanos. A nosotros nos contratan por lo que sabemos, pero en el 99% de los casos nos despiden por la forma de ser. Entonces, en este balancín de nuestro mundo interno, cuando tú dices, ¿cómo lo hacemos? Trabajar todas las herramientas de competencia emocionales para que el niño, el joven, pueda transitar por las pruebas de la vida, por las crisis que todos tenemos y vamos a seguir teniendo, pero salir fortalecido frente a estos momentos. Y cuando yo estoy en una situación laboral, me echan del trabajo, tengo pruebas que la vida me impone, logro transitar y estar en equilibrio. ¿Y para qué? Para lograr este bienestar. Este es un proceso que incorpora el desarrollo de la educación emocional en escuela para padres, como te decía, en el trabajo con niños y, ojo, en la formación de docentes. Harvard ha hecho un trabajo maravilloso en un proyecto que se llama de la taxonomía, los proyectos de posgrado de Harvard, que habla del modelo CEL, que habla de 5 dimensiones: autoconciencia, regulación emocional, toma de decisiones responsables, entre otras dimensiones. Más de 200 programas que se han revisado y los casos exitosos en convivencia, en bienestar, en salud mental, conviven con 5 o 3 elementos. Primero, práctica permanente del aprendizaje socioemocional, tiempo definido, formación de los docentes y un trabajo que en el largo plazo implica horarios protegidos. Esto se tiene que hacer. No podemos seguir viviendo en una educación del siglo XIX con profesores del siglo XX, pero niños y jóvenes del siglo XXI. Ese es el cambio de paradigma que también, Bárbara, nos impone el tema de bullying, el tema también de la formación de los papás. Bueno, hemos estado hablando del bullying, las implicancias, pero también hay hartos problemas crecientes todavía de convivencia escolar, ya no solo entre los niños, sino que entre las comunidades. Hemos visto mucha violencia no solo entre niños también, sino que hacia apoderados, hacia profesores, desde apoderados a profesores, desde alumnos a profesores. ¿Cómo se está abordando eso? Bueno, lamentablemente no hay protocolos de acción frente a la disparidad de roles. Cuando tú vas a un colegio, primero, los protocolos de actuación nunca están actualizados.
hay más de 50 protocolos de actuación dependiendo del tipo de situación que viva la institución educativa. Está supervisado y regulado por la Superintendencia de Educación, que finalmente multa al colegio cuando estos protocolos no funcionan. Muchos colegios prefieren pagar la multa que avisar que hay un problema de bullying. Fíjate lo que pasó con esta niña de Talca, que se viralizó con el TikTok y que el papá llevaba 3 años. 3 años, por favor hagan algo. La niña tuvo que ella misma autodenunciarse, mira lo paradójico. Entonces, este es un tema lamentablemente que efectivamente pasa no solamente a nivel de pares, sino una relación hoy día donde el docente tiene conflictos con los padres, el docente tiene conflictos con los estudiantes, y esto pasa a nivel universitario también. Por lo tanto, hay que tomar resguardo en proteger también al corazón de la educación, que es el docente. Hoy día hay un problema grave en el burnout del profesor, en la sobrecarga administrativa, que todos lo sabemos, pero además con jóvenes que son mucho más desafiantes, con jóvenes que son mucho más temerarios, que no respetan a la autoridad. Por lo tanto, el trabajo que hay que hacer también tiene que ver con desarrollo de habilidades sociales, porque estos niños no respetan muchas veces, los padres tampoco le dan la importancia que tiene el rol del docente. Por lo tanto, son papá e hijo, no sé si te acordarás, hace menos de un año, llaman a la mamá, citan a la mamá por los problemas conductuales de su hijo, y la mamá termina pegándole a la profesora. Entonces, ese es el resorte. El papá adolece, carece de formación socioemocional. El estilo de crianza de mis papás, de mi abuelo, sigue predominando porque me pega, me castiga, es punitivo. Por lo tanto, ese niño crece con un ente modelador que finalmente repito el patrón. Y para desaprender, tenemos que hacerlo con las nuevas generaciones, pero también con la formación de los papás. Yo vengo ahora de Bogotá, donde hay escuela para padres, charlas para 500, 300 papás, y los papás, cuando tú le dices, oye, yo me equivoqué, tienes toda la razón, los niños sí pueden llorar cuando hacen comparaciones sociales con los hermanos, apréndele a tu hermano, Bárbara. ¿Cómo voy a decir eso? Es decir, estoy haciéndole un daño tremendo a mi hijo. Entonces, hay un trabajo de formación del profesorado, de protocolos de actuación, que tenemos que proteger a ambos. Esto no es punitivo. Fíjate que los modelos de convivencia funcionan desde 3 dimensiones. El punitivo es, estimado papá, estas son las reglas del juego, usted funciona así, si le gusta no. El otro relacional, mamá arregla el problema con el papá, porque aquí la institución no se mete. Y los otros son modelos que son vinculantes, donde finalmente hacemos partícipes desde el objetivo triangulado. Incorpora a la familia, incorpora al profesor y al capital humano, que es el joven, el estudiante, el niño. Ahí se van logrando cambios radicales en esta mirada como una cultura ya organizacional de bienestar socioemocional. Me quedé pensando en el ejemplo que dabas, que fue bien bullado en las redes sociales, de esta niña que sube un video haciendo, esa, entre comillas, autodenuncia después de que el padre llevaba 3 años tratando. Y ahí se generó un tremendo debate, que por supuesto no tenemos respuesta, no se sabe muy bien qué hacer. Algunos criticaban a los papás, decían, bueno, si esto está sucediendo hace 3 años sin ningún resultado, ¿por qué no la cambió de colegio? Otros dicen, ¿cómo se va a cambiar de colegio? ¿Se va a rendir? O sea, al contrario, hay que generar un cambio. ¿Qué se hace entonces? Bueno, aquí hay deudas de todos lados. Hay una deuda bien, nosotros somos, poniendo en el caso de papás que se comparan con esos papás, muchos optan por eso, hija, sorry, pero ya hablé con el colegio, la mamá de ese niño no va a cambiar, ¿no? Cambiémoslo de colegio. Es lo más sano y es donde yo tengo variables que yo puedo controlar. Vaya a saber la razón que tendrá ese padre, pero las instituciones, como te digo, muchas veces por un tema de estatus, por un tema de imagen, por un tema de matrícula, esconden todos los problemas de bullying. Esto está, pero completamente documentado y hay mucha evidencia. La cantidad de multas que hace la Superintendencia de Educación a colegios donde no, niños se han quitado la vida, donde hay problemas donde niños han acuchillado a otros, donde los padres son violentos. Entonces aquí hay un tema de sociedad. Esto no es solamente el reflejo de la sociedad que vivimos. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo lo trabajamos? Perdona que sea, yo soy un creyente ferviente de que los colegios que incorporan educación emocional y tienen sellos en aprendizaje socioemocional, hay un trabajo serio, sistemático, continuo y permanente, que se olviden de hacer una charla motivacional y que llegó el gran gurú de las emociones o el gran gurú de la convivencia, no funciona. Esto tiene que ser en silencio, sin letreritos en los baños y trabajando en el aula. Desarrollo el pensamiento crítico del niño. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Cuáles son las consecuencias? Invitarlo a la reflexión. Y esos espacios en la sala no se dan.
Yo nunca lo viví en el colegio, nunca me hablaron de autoestima, de autoconfianza, nunca me dijeron lo que era la tristeza. Por lo tanto, Bárbara, ahí tenemos una tarea pendiente, como digo yo, y lo dicen muchos profesionales, Neva Milis, que lleva muchos años, Rafael Vizquerra, tantas personas que trabajamos por una educación emocional en América Latina, que está, y con esto termino, lo que decía Claudio Naranjo. Tenemos una educación que ha construido trabajadores, pero no hay desarrollo humano. Y sin desarrollo humano no podemos pretender tener evolución social. Ese es el gran trabajo que deberíamos hacer. Un desafío bastante más grande del que parece. Muchísimas gracias, Gracias. Arnaldo, por esta conversación. A ver si con algún granito podemos contribuir. No, gracias a ustedes, porque este espacio invitan que cuando lo vean los espectadores, la gente que ustedes lo sigue, obviamente lo invita a la reflexión y al menos nos vamos sensibilizando más. Este es el primer paso. Muchas gracias, Arnaldo, que tenga un buen fin de semana. A todos quienes nos Igual, acompañan, sigan con muchas nosotros gracias. aquí en emuel.com.